Fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? El fenómeno es un cambio. Si te das cuenta, en la naturaleza constantemente hay cambios. Cuando hace mucho viento, se forman huracanes o torbellinos. Eso es un fenómeno. También, cuando llueve demasiado, se producen cambios. Eso es un fenómeno. En el mar también ocurren fenómenos. Por ejemplo, se desbaratan los icebergs y eso provoca tsunamis. Entonces, eso es un cambio. Todo cambio es un fenómeno. Los fenómenos, o sea, los cambios, pueden ser de dos tipos: físicos o químicos. Fenómenos físicos. Un fenómeno físico es un cambio donde la sustancia no pierde sus características o propiedades. Es decir, no se altera la naturaleza íntima de la materia. Los fenómenos físicos son, por ejemplo, la evaporación del agua, la dilatación de un cuerpo, la fundición del hierro, el cambio de posición de un objeto, romper un vaso de cristal, el desplazamiento de un vehículo cualquiera, el estiramiento de una liga. También son fenómenos físicos el paso de electricidad por un cable, romper o arrugar papel, el paso de la luz por una ventana, el hielo derretido, mezclar acerrín con arena, doblar una barra de metal, mezclar alcohol con agua. Este es el estiramiento de una liga y es un fenómeno físico. Al aplicar una fuerza, estiras la liga y la deformas. Cuando dejas de aplicar esa fuerza, la liga regresa a su estado natural y vuelve a ser la misma liga de siempre con la misma forma. No cambia el material, no cambia el color, no cambia absolutamente nada. La formación del arco iris es un fenómeno físico. Ocurre cuando hay lluvia y sale el sol. Las gotitas de agua funcionan como prismas de cristal. Al pasar la luz por esos prismas de cristal, que son gotas de agua, se descompone en sus 7 colores. A final de cuentas sigue siendo luz, solo que descompuesta en sus 7 colores. Cuando deje de llover, volverá a ser la luz blanca y el arco iris desaparecerá. Arrugar papel también es un fenómeno físico. Lo puedes arrugar lo que quieras. Definitivamente, ya no va a regresar a su estado normal. Es decir, las marcas que se le hicieron por haberlo aplastado quedarán ahí. Pero seguirá siendo papel y cumplirá con su función de envolver un objeto, o tal vez quieras escribir sobre él y lo podrás hacer. Incluso olerá lo mismo y estará hecha con la pulpa de los árboles. Un cuerpo que cambia de posición es un cambio físico. Puedes estar boca abajo, boca arriba, con las piernas dobladas, acostado de lado, y eso no te hará cambiar. Seguirás siendo el mismo ser humano que eres, con los mismos pensamientos, la misma inteligencia y sobre todo con los mismos sentimientos. Si se funde hierro o cualquier otro metal, es un fenómeno físico. Lo único que pasa es que cambió de estado sólido a líquido. Pero una vez que se enfríe, volverá a su estado normal y lo veremos exactamente igual y servirá para lo mismo. Si combinas hierro con carbono, se convertirá en acero. El acero es el metal más fuerte que existe. El desplazamiento de los vehículos, llámense carros, camionetas, camiones, bicicletas, aviones, barcos, canoas, es un fenómeno físico. A final de cuentas, lo único que están haciendo es desplazarse para ir de un lugar a otro. Pero al final de su recorrido seguirán siendo los mismos. Bueno, un poco desgastados, pero los mismos. Cuando rompes papel y lo haces bolita, seguirá siendo papel. Y si tú desbaratas la bolita, volverá a quedar en tiritas. Y si juntas las tiritas, incluso si hay escrito un recado, podrás volver a leerlo. El papel seguirá siendo lo mismo,
Servirá para escribir, servirá para seguir haciendo bolitas o servirá para enrollarlo en un lápiz. Al final, es un fenómeno físico. Los fenómenos físicos son aparentes. Quiere decir que solo parece que las cosas cambian, pero al final de cuentas son reversibles, porque vuelven a su estado normal y siguen siendo lo mismo. Su naturaleza jamás ha cambiado. Fenómenos químicos. Los fenómenos químicos ocurren cuando una sustancia cambia y se convierte en otra. Es decir, aquí sí se altera la naturaleza íntima de la materia. Son fenómenos químicos la combustión, la putrefacción, la oxidación, la digestión, la fermentación, la explosión de una bomba. Entre otros fenómenos químicos está la fotosíntesis, la digestión, la acción de medicamentos, los colorantes y los saborizantes que les ponen a los alimentos y a los dulces que consumimos. La combustión es un fenómeno químico. Devora todo lo que encuentra a su paso. La lumbre es terrible. Convierte todo en cal, en cenizas, y jamás podrán volver a ser sillas o muebles o cohetes o qué sé yo lo que se esté quemando. Ahí sí se altera la naturaleza íntima de la materia. Entonces la combustión, que sucede cuando se está quemando algo, es un fenómeno químico. La oxidación, sobre todo en los metales, es un fenómeno químico. La oxidación es tan fuerte que puede causar que el metal empiece a carcomerse y se le empiecen a formar agujeros, de tal forma que eso ya nunca volverá a ser igual. Entonces, es un fenómeno químico. La putrefacción es cuando algo se pudre y es una forma de oxidación. Definitivamente, aquí va a cambiar el sabor, el color y todo lo que concierne a lo que se esté pudriendo. Se está alterando la naturaleza íntima de la materia, inclusive hasta el olor, y se van a acercar muchos mosquitos. Eso implica que ha cambiado muchas propiedades de ese cuerpo. La cocción. La cocción es cuando los alimentos se cuecen. Por ejemplo, si tú vas a hacer un pastel, le pones mantequilla, harina, huevos y se hace una masa que incluso si le das un dedazo, tiene un sabor determinado y sabroso. Pero si lo comes demasiado, seguramente te empacharás. Cuando tú lo metes a cocción dentro del horno, el aspecto, el sabor y todo lo relacionado con el pastel ha cambiado. Ya no se verá la harina, ni los huevos, ni la mantequilla, ni nada. Podrás comértelo tranquilamente porque no te hará daño. Un huevo duro, por ejemplo, cuando está en forma natural, no sabe muy bueno que digamos. Pero al huevo duro, si le pones un poco de sal, entonces lo vas a poder disfrutar y es un gran alimento. La cocción es un fenómeno químico. La fermentación. Existen muchos alimentos que fermentan. Por ejemplo, fermenta la leche, fermenta la cebada, de la cual sale la cerveza, fermenta las uvas y de ahí sale el vino, fermenta la manzana y de ahí sale la sidra y el champán, fermenta la piña y de ahí hacen el tepache. Pero en este caso tenemos la fermentación de la leche. Al fermentar la leche, puedes obtener diversos productos como son el requesón, el yogur y los quesos, que nunca volverán a ser como fueron cuando eran leche. Así es que este es un fenómeno químico. La digestión es un fenómeno químico, porque ahí se transforman los alimentos en moléculas más pequeñas. Primero se convertirán los alimentos
en proteínas, en carbohidratos y en lípidos o grasas. Pero después no será suficiente y volverán a transformarse en moléculas más pequeñas para que puedan pasar por el torrente sanguíneo y ser repartidos por la sangre a todos los órganos del cuerpo. Las proteínas se convertirán en aminoácidos, los carbohidratos en sacáridos y los lípidos en ácidos grasos. Así es que nunca el alimento que ha entrado a tu estómago volverá a ser el mismo. Incluso ese alimento que ya no necesitas se convierte en excremento. Olvídate de la torta que comiste, o del pescado, o del rico espagueti. La explosión de una bomba es algo terrible. Durante la explosión de una bomba hay un gran desprendimiento de energía que destruye todo lo que hay, incluso más allá de donde ocurre la explosión. Por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, cuando fue atacada con la primera bomba atómica, ocurrió una destrucción total. Incluso han pasado ya muchos años y todavía hay radiación. Radiación que incluso afecta a las madres embarazadas, que tienen hijos a los que les faltan piernas, orejas, dedos, no sé, que tienen ciertas deformidades por la radiación que su cuerpo absorbe. Como podrás haber observado, los fenómenos químicos producen cambios en las sustancias y hacen que surjan nuevas sustancias con propiedades diferentes. Lamentablemente, son irreversibles, es decir, jamás podrán ser lo que inicialmente fueron.